Begoña, vamos a charlar hoy sobre un personaje lo digo con cariño, ¿eh? Sí. Un personaje, no sé cómo, incalificable, yo creo. Yo creo que sí. Tiene una fundación que lleva su nombre, tiene una calle en Vitigudino, tiene una película que inspiró nada menos que a Basilio Martín Patino, tiene libros, tiene documentales. ¿Quién es Inés Luna Terrero para tener todas estas cosas? Hombre, pues ese primero es un personaje singular, que efectivamente llamó mucho la atención en su vida, en toda la biografía. ¿Quién es Inés Luna Terrero? Pues mira, Inés Luna Terrero fue una mujer, la llamó Martín Patino, Basilio Martín Patino, la llamó una mujer modernista. Una mujer que vivió en una época en la que las mujeres no estaban acostumbradas a llevar una finca, a conducir coches, a decidir sobre su propia vida. Si tuviéramos que definir la historia, la vida de Inés Luna Terrero, no sé qué titular se le puede poner. ¿Qué le pondrías tú? Yo creo que era una mujer, no voy a decir que no estuviera en su época, que adelantada a su época, una mujer moderna. Toda la gente de Salamanca y de la provincia ha oído hablar de Inés Luna. Lo cierto es, y ahí no hay dudas de esa circunstancia, que era una mujer adelantada a su tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que era muy moderna. No cumplía pues, las expectativas que una sociedad cerrada, como sería en ese momento la española y la castellano-leonesa en particular, pues le parecía estrambótico que una señora, o una joven al principio, pues se dedicara a vestir de una manera diferente a como vestían las mujeres de su época, a viajar por su cuenta, a ser independiente, a no depender de nadie, a hacer lo que le daba la gana realmente. Bueno, pues este es el personaje que nos ocupa hoy. Una mujer muy poco conocida por sus paisanos y que decidió ser dueña de su vida y de sus actos en los inicios del siglo XX, una época nada fácil para una mujer. Sin embargo, doña Inés olvidó dimes y convencionalismos sociales y se dedicó a hacer lo que le dio la gana en cada momento, sin querer ser modelo ni ejemplo para nadie, pero rompiendo moldes, eso sí. Una mujer discutida y controvertida que no se metió con nadie y simplemente quiso que la dejasen en paz para vivir su vida. Esa osadía en aquellos tiempos hace que hoy recordemos su figura. La verdad es que no tengo ni idea cómo se podía definir a doña Inés Luna Terrero. Cuando me habéis propuesto hablar de este personaje, incluirlo en este programa de personajes tan ilustres, ¿no? Me ha parecido curioso. ¿Cómo son esos primeros años, los inicios del siglo XX, Sí. Los felices 20, que ella los vive, es cierto, y a lo mejor por ahí también extrae. Ella los vive viajando mucho, Totalmente. O sea, es nutriéndose de lo que pasaba en Europa, que todavía era una época mucho más abierta de lo que era en España. Claro. Supongo que parte de lo que luego sería viene de ahí. Sí, viene de ahí, de todos sus viajes, de vivir en Madrid también, que es otra forma cultural. Viaja muchísimo. Ella los está viviendo en primera mano, con lo cual estamos hablando de que está viviendo lo que sucede en la modernidad. Por eso digo yo que es una mujer moderna. Y cada vez que venía a Salamanca, pues iban tenían muchas extensiones de terreno, con ganaderías y demás, cazaba, tenía relaciones con gente importante internacional. Eso, quieras que no, por muy poco que seas permeable a lo que ves, tiene que crearte una cultura. Evidentemente, siempre lo decimos, el viajar te da un pozo importante y te deja ver otras cosas. Y eso le lleva también a trabajar y a establecer y a estar con gente de distintas ideologías. Conoce gente de lo que hoy denominamos derechas, izquierdas, de todo el mundo. Es curioso. Yo creo que todas esas cuestiones le llevan a querer moverse en el mundo con independencia. Y ella fue plenamente protagonista de esos años 20. ¿Dónde los vive? Ella los vive ¿dónde los va a vivir que sea más significativos de los felices años 20? En la Costa Azul francesa, en Niza, en Montecarlo, con toda la gente que puede conocer en ese momento, que ahí era un nido de aristócratas, de príncipes destronados, de escritores, de músicos. En las fiestas de sociedad madrileñas, en las rifas benéficas, pues iban la familia real,
todos los condes y las condesas y las marquesas, y es curioso porque las invitaciones, o en las crónicas de ABC de la época, pues ponía el conde de no sé qué, de no sé cuál, y señora, la condesa de no sé cuál, tal. O sea, un listado de 30 nombres, todos muy sonoros de títulos, y la señorita Inés Luna. O sea, quiere decir que ella formaba parte de esa categoría o de ese grupo. En su etapa juvenil de señorita como buen partido ya lo era. Dentro de la aristocracia, de la burguesía, alta burguesía, no había muchas mujeres que llevaran esa vida. Se dedicaba a viajar, primero con su Miss inglesa y luego con Consuelo del Álamo, que fue su criada, su acompañante, su mano derecha el resto de su vida. Y cada vez que iba, ella tenía fijación por la fotografía y por las cámaras de cine. Y cada vez que iba de viaje, ella hacía películas y hacía fotos, y luego cuando llegaba al cuartón juntaba a la gente de Trabuntía y a la gente que trabajaba para ella y les enseñaba aquellas películas, aquellas fotografías. Sí, los felices años 20, como digo, fueron revolucionarios, pero para una parte de la sociedad. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, en toda esa época es cuando se desarrolla la ley seca, ¿no? En el que se prohíbe el consumo de alcohol. Es decir, por una parte un exceso de puritanismo y por otra parte, quizá en Europa un poquito más de libertad, pero para una parte muy concreta, insisto, de la sociedad. La mujer adquiere una serie de libertades que no habían adquirido hasta entonces, pero, insisto, dentro de una parte de esa sociedad, de esa alta sociedad. Ahora, ciertamente el nacimiento de ella es anecdótico totalmente, porque sus padres no estaban casados. Ya empezamos. Empezamos bien. Por ahí. No estaban casados, con lo cual eso era un escándalo, y casi es ahora escándalo. Claro, empezamos porque la pareja, ya en aquellos tiempos, una aristócrata de la familia, de las familias bien, de las familias de... Que es que efectivamente tenía una ascendencia importante en cuanto a lo que supone una aristocracia en ese momento, ¿no? Y se marchan a tomar las aguas por el verano, se marchan a Bagnères de Ilusión, en Francia, en los Pirineos, un sitio precioso al que fuimos a ver si encontrábamos la partida de nacimiento, y la encontramos, por cierto. Y nace de un matrimonio que no está consumado, es una pareja. Luego sí, luego se casan. Y entonces en el momento en que ya se casan, ya se van a Madrid, pero no viven en la familia de ella, sino en la familia de él, en la familia de Carlos Luna, que no eran tan poderosos, diríamos, como la familia de su mujer, porque no lo aceptaron jamás. La diferencia de clases, la diferencia social era notable, a pesar de que económicamente es cierto que era un hombre, bueno, pues que había sabido construirse un porvenir y un presente, desde luego. Sí, y además con unas ideas también muy avanzadas, porque quiso poner el campo en la zona de Trabuntía, la zona de Vitigudino, la zona más cercana a la raya con Portugal, que quizá era la que estaba menos desarrollada en lo que era en esa época el campo de Salamanca. Quiso poner instalaciones modernas y tal. Lo que pasa es que le convencieron de que no lo hiciera, pero tenía ideas muy avanzadas, muy interesantes, que bueno, trajo la luz a Salamanca. Es que ya... Y uno de los primeros coches, además. Y uno de los primeros coches que condujo después de un tiempo Inés Luna. Carlos Luna no sabemos prácticamente ni dónde nació, ni cuáles fueron sus estudios, sabemos poquísimo sobre él. Lo cierto es que aparece en un balneario de Francia, y allí se junta con Inés Terrero. Y Inés Terrero, una mujer que tiene una herencia, se casa embarazada, lo cual ya es un detalle un poco especial en aquella época. Y entonces esta pareja recién establecida, vienen a Salamanca, a la casa de ella, con el dinero de ella. Carlos Luna, que no sabemos de dónde vienen también sus intereses y sus conocimientos, se empeña en traer la luz eléctrica aquí a Salamanca y hace la primera fábrica de luz. Tiene una familia larga, aristocrática y con muchas haciendas, muchas posesiones largas. Sus abuelos, sus bisabuelos ya venían con patrimonio que estaba en Valladolid, que estaba en Salamanca, que estaba en Madrid, quiero decir, con fincas grandes. Y esa cuestión de las herencias
pues se fue bueno, pues transmitiendo las diferentes posesiones. Esas herencias importantes se fueron concentrando y sus padres, o sea, su madre, mejor dicho, pues heredó o le vino todas esas posibilidades de negocio y de fincas, ¿no? Su padre era un personaje muy curioso, Carlos Luna, porque, bueno, para mucha gente de Salamanca, de la aristocracia salmantina, bueno, este es un don nadie, está pegado aquí un pelotazo, ¿no? Casándose con la hija de los ricos, ¿no? Y este Carlos Luna, que también tiene una historia muy novelesca, pues fue el que instauró la luz eléctrica en Salamanca. Debieron enamorarse y deben juntarse siempre en la Costa Azul francesa, en Francia. Todos esos recursos, grandes recursos económicos que tenía, viene por su familia, no cabe duda que su padre, al ser el pionero de la industria eléctrica, contribuyó a esto, pero Salamanca también hay que decir que fue un poco pionera en este aspecto. Una de las primeras plantas de producción eléctrica de Salamanca está muy cerquita de San Félix de los Gallegos, un poquito no relativamente lejos, mejor dicho, relativamente cerca del actual Vitigudino, en concreto encablado en un lugar maravilloso que se llama el Puente de los Franceses. Inés Luna nace en 1885. En Francia. Lo que aspiraban los padres de Inés Luna era que a ser admitidos, como eran admitidos, en los grandes salones de la aristocracia madrileña de finales de siglo, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces este emprendedor, padre de Inés Luna, pues monta y quiere modernizar las fincas de Salamanca, introduciendo pues, tractores y maquinaria que en aquella época tampoco eran abundantes, ¿no? Y entonces tenían una casa en Salamanca, otra casa que construyeron este palacete donde ella desarrollaría el Cuartón, pero curiosamente la madre y la hija vivían en Madrid, y el padre vivía en Salamanca. Pasó una infancia, Inés Luna, llena de institutrices inglesas, francesas, alemanas, y el padre ausente, o sea, el padre con sus negocios por Salamanca, y ella y su madre en Madrid. Cuidaban excesivamente a la niña no iba al colegio, la niña estaba rodeada de institutrices inglesas, alemanas, francesas, hablaba 5 idiomas esta mujer al final de su vida, y fue una niña excesivamente protegida, muy protegida. Y le escribía en francés a su padre, y las cartas de Carlos Luna a su esposa y a una correspondencia infinita están llenas de besos, de abrazos, de mucho cariño a esta niña. O sea, había una buena relación familiar. Una excelente relación. ¿Cómo era la relación con la familia? ¿Cómo fue su relación con la familia? Claro, pues el abuelo, cuando ya conoció a la nieta, pues se volvió loco con ella. Pero hasta conocerla había esa especie de rechazo por ese no matrimonio hecho, no haber nacido como Dios manda, o sea, es decir, que ya había esa parte. Inés Luna tuvo una infancia totalmente mimada por el abuelo, pero llena de criados, de institutrices, o sea, que fue una estancia también solitaria. Fue una niña súper querida por sus abuelos. O sea, el problema es que tuvieran los padres por no estar casados, y ya no los vivió. Su abuelo le adoraba. Tiene unas cartas que la llama bebesín todo el tiempo, y ten cuidado, le dice a la madre que no vaya a ser que se caiga del caballo blanco y cosas así, ¿no? O sea, la quería con locura. Y además el abuelo potenciaba lo que era el ámbito cultural. Por lo que nos han contado y lo que hemos leído, sí era una mujer rebelde. Nos contaba una de las señoras que la conoció y se iban a misa los domingos, le decía a su padre, baja del coche, y ella decía, no bajaba. Ella era que se quería rebelar contra lo que le mandaban y demás, ¿no? O sea, ella se la veía que apuntaba maneras, que se dice, ¿no? Era una mujer que quería hacer una serie de cosas y ya empezaba a ser rebelde, diríamos, rebelde a lo que estaba establecido, pero muy joven, muy joven. Carlos Luna empezó a construir una casa en una de las fincas de su mujer,
y esa casa se convirtió en algo que era muy diferente a todas las casas de los terratenientes o de los ganaderos salmantinos. Tenía la primera piscina que se hizo en Salamanca, su padre tuvo el segundo coche que hubo en Salamanca, tenía un grupo electrógeno en la finca, tenía calefacción, tenía unas cosas que en Europa eran bastante normales, pero Salamanca era una ciudad muy atrasada. Salamanca a principios del siglo XX era una ciudad fundamentalmente universitaria, como lo sigue siendo ahora, es decir, cosmopolita para lo que había muchos kilómetros a la redonda. De hecho, Salamanca sigue teniendo ese cosmopolitismo que no tienen otras capitales de provincia de nuestro país o de la propia Castilla y León, ¿no? La potencia de la universidad es fuerte, se nota. Aunque es verdad que está muy separada de la sociedad salmantina. Por una parte está la Salamanca universitaria, que ya se diferenciaba entonces, incluso en pleno Renacimiento había, como digo, 2 Salamancas, y el resto de la sociedad. Yo creo que estaba enamorada de la finca del Cuartón. Le gustaba cazar, le gustaba el mundo del toro. Entonces esa finca para ella tenía mucha importancia. Y convirtió el Cuartón en algo, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son? Pues quiero tener una casa con una sala de música, con una biblioteca, con un lugar donde desde arriba contemple todo el paisaje. Ella se hizo una casa a su medida, partiendo de la casa que empezó su padre. Y esa casa la atraía. Era la casa donde ella vivía. Sentía una vinculación muy fuerte con su casa, con el Cuartón. El Cuartón era una especie de paraíso fabricado a su manera y a su medida. Entonces había gente también de la zona que ahora mismo todavía se pregunta ¿y cómo una mujer tan rica, tan leída, tan moderna, tan viajada, se encerró en un sitio como el Cuartón? Yo mantengo un poco que no es que se encerrara, construyó allí su paraíso. Es que disfrutaba allí, ¿no? Disfrutaba de ese paraíso y se iba. Y cuando le apetecía, cuando le parecía, se iba. Entonces, quiero decir que era como su referente, pasaba el verano en la Costa Azul y luego iba. Y se agobiaba en el Cuartón a las 2 semanas y se iba a Madrid o a la misma Francia o por el desierto, o por Egipto, o por Italia. Quiero decir que no era tanto su refugio de decir, ay, me cansé del mundo y me metí aquí. No, yo creo que era como, al contrario, era como su baluarte desde el que partir, ¿no? También tenía una piscina y se bañaban en bañador, otra cosa que ya también mal vista, porque aquello tenías que llevar los trajes de baño hasta los pies o con gorros y cosas de estas, ¿no? Ahora estamos en el tiempo que estamos y si le preguntas a la gente de los pueblos, gente cada vez más mayor, que ya va quedando menos, es que se bañaba desnuda, es que iba desnuda encima de un caballo. Mentira. O sea, se bañaba porque tenía una piscina. Evidentemente no se bañaba desnuda, pero esa forma de vida supuso la crítica, supuso tratarla mal, intentar, una vez que pasa la guerra, pues intentar dañarla, intentar perjudicarla. ¿Cómo era la relación con los vecinos? Pues era delicada, porque yo creo que en el fondo, toda la problemática que la rodeó tenía que ver porque no era entendida. No la entendían ni sus trabajadores, ni los ganaderos grandes de la zona, ni la aristocracia. Primero, ¿cómo está una mujer se pone a dirigir una finca? Pero ella, ¿qué sabrá de vacas y qué sabrá de terrenos? Entonces, eso era una crítica que a ella también le hacía empoderarse de, ¿cómo que no? Yo hago lo que me parece. También tuvo mucho conflicto pues, con sus administradores. Porque claro, ella no dejaba de viajar y de moverse por el mundo. Entonces, claro, siempre tenía un administrador que le llevaba las cuentas, que ella a veces también desconfiaba que la pudieran engañar o no hiciera exactamente sus mandados, y entonces y al poco tiempo pues cambiaba de administrador. Yo creo que la única persona realmente fiel que la atendió, que la entendió
y que la ayudó y que se entregó a ella sin ningún tipo de miramiento fue Consuelo. Ella fue, claro, la que la acompañó hasta su muerte, la que la acompañó a Barcelona, la que defendió el testamento que luego nos admitió, el testamento sacramental. No cabe duda que ella, como se dice, se echó la capa por montera y ella hizo la vida que quiso hacer, pero fundamentalmente porque sus recursos económicos se lo permitieron. Es cierto que su familia tenía una posición económica sí. muy acomodada, muy acomodada, pero ella muere también con una posición económica muy acomodada, es decir, supo mantener o incluso incrementar ese patrimonio. ¿Pero ejerció algún trabajo conocido? No, ¿qué trabajo iba a ejercer? No, ninguno, no. El concepto del trabajo, de la mujer en el trabajo, es actual. Ella no trabajó nunca, ella administraba el patrimonio como yo creo como podía. Sí es cierto que había tenido mucha relación con su padre y había estado siempre con él y veía cómo gestionaba el padre. Fue una buena administradora porque hereda una enorme fortuna, pero muere también con una fortuna importante. Yo creo que no fue una buena administradora. Es verdad que mantiene su patrimonio, pero sufre mucho y luego hay una época en su vida en que era dejada, era la época de recoger la cosecha y a lo mejor ella estaba en Niza y no mandaba las órdenes pertinentes y bueno, yo creo que no fue una gran administradora. Vamos a seguir desgranando la personalidad, la vida y los actos de esta singular mujer salmantina por convicción y apego que sufrió y disfrutó como nadie de los inicios del siglo XX. Ahora volvemos. Hoy estamos conociendo al personaje de Inés Luna Terrero, una figura enigmática que desafió las convenciones de su tiempo. Se erige como un faro de valentía y determinación en la historia. Su vida, marcada por la rebeldía y la lucha contra las restricciones impuestas por la sociedad, nos invita a adentrarnos en un relato fascinante de superación y coraje. A través de sus acciones audaces, Inés Luna Terrero desafió una época con una fuerza inquebrantable que trasciende generaciones. Pasa por distintos estadios sociales que se dan en España, repito, en muy corto tiempo, muy diferentes y muy cambiantes, porque conoce los años 20, felices años 20, no tan felices como en Europa, pero bueno, sí. Felices años 20 también en España. Los felices años 20 fue un periodo político y social que después de finalizar la Primera Guerra Mundial, aprovechó el impulso de la reconstrucción del desastre de esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue una época de revolución, pero que solamente pudo disfrutar una parte muy pequeña de la sociedad del momento. Vive también, pasa temporadas en Madrid, pasa una república, pasa una guerra civil, pasa una posguerra con los inicios de una dictadura, con condicionantes sociales, morales, muy diversos, muy diferentes. ¿Cómo vive ella en todos esos momentos? Pues la República lo vivió con preocupación, con la expropiación de una finca, con preocupación. La llegada de Franco al poder no la benefició en absoluto, aunque podíamos pensar lo contrario. Ella era monárquica y sufrió el acoso de la guerra civil. Preparó el terreno para las rencillas, para las venganzas, para las revanchas, y ella verdaderamente era una víctima fácil, ¿no? Era una mujer sola, no a la manera de la sección femenina, con lo cual era una enemiga, era una absoluta enemiga. Se le criticaba que no hubiera dado más dinero a la causa, ¿no? al glorioso alzamiento y bueno, yo creo que ese recorrido que has hecho explica muy bien cómo al final de su vida yo creo que era una mujer derrotada por una sociedad que nunca la entendió y que tampoco ella se
Nunca, yo creo que ella no consiguió tampoco que la entendieran. ¿Qué facturas le pasó su manera de vivir? Pues varias porque, a ver, ella evidentemente era conservadora y era monárquica. O sea, es decir, no era alguien que quería transformar la sociedad. Entonces, cuando llega la República, a ella le cogen unas fincas. Pero es que lo mismo que hizo con esa finca la República, lo hizo Franco. O sea, quiere decir que entonces tiene la particularidad de que fue, digamos, pues asaltada, entre comillas, lo mismo por la República que por Franco. O sea, tampoco no es habitual. Durante la guerra, evidentemente ella era conservadora. Prestó o le quitaron los coches para el bando golpista, para el bando nacional. Pero también se corrió la especie y hubo acusaciones y denuncias de que ella era roja. Es decir, que tuvo también esa especie de contradicción, ¿no? en su vida, ¿no? Quiero saber cómo vive y cómo le afecta a ella el momento de la República, el momento de una guerra y ese momento tan duro que es la posguerra. Sí, ella salió mal parada en todas las situaciones, siempre. ¿Por qué? Porque era una mujer que tenía mucho territorio, muchas tierras, que no tenía explotación directa. Ya no tener explotación directa en la República la estuvieron penalizando bastante y estaban un poco intentando, pues esto, que tenía que quitarle las tierras y llegar a que las tierras fueran de quienes las cultivaban, lo que era en ese momento, ¿no? Llega la guerra civil y ahí tenía ella tenía muchas amistades de gente republicana, por las cartas. Pero eso tampoco le viene bien cuando llega la guerra civil y la época de Franco, que por el mismo tema, pero con otra ideología, le expropian un campo enorme que tenía porque no llevaba explotación directa también. Y tenía muchísimos conflictos con todo lo que eran la gente de la zona. Bueno, la guerra civil da una serie de aportaciones económicas, incluso se ofrece con el coche para hacer de transportista por supuesto al alzamiento nacional, claro, que era lo que estaba dominando la zona. En una de las cartas dice, fíjese que es como el hilo conductor de nuestra historia esa carta, ¿no? Que dice, fíjese que he dado no sé cuánto dinero, no sé si eran 20.000 pesetas de la época, y les ha parecido poco, y entonces por eso me están intentando, bueno, no llevar la vida fácil, diríamos, ¿no? O sea, que ella vivió inquieta, por decirlo de alguna manera, en la República, en la Guerra Civil y en la posguerra, que te digo, el Huelmo, que es una gran finca que tenía, se lo expropiaron y le dieron una compensación económica importante también, evidentemente, digo, para lo que era el tema, y a partir de ahí ella empezó a intentar vivir como podía, que fue cuando sucedió el episodio de la niña, cuando sucedió el episodio de los maronitas, que los quiso traer aquí también en esa época más o menos, y cuando empieza a decaer su salud, que tenía muchos problemas de salud, y empieza a estar, pues más bien bastante sola. Si nos ponemos en contexto, doña Inés vivió en un momento difícil para nuestro país. Todas esas dificultades no las pudo desarrollar, o sea, no las desarrolló ella, de hecho, porque tenía una vida más acomodada, ¿no? Al final de la guerra civil, el franquismo hizo como una especie de intento de lavar la imagen y proporcionaba a los ricos pues la posibilidad, primero, de estar en buena relación con el régimen y de ayudar a adoptar a un niño huérfano, a un niño pobre o de la guerra, o siempre de zonas nacionales, ¿no? Y efectivamente ella entró en esa especie de posibilidad, de programa, y pidió una niña. Pero además ella pidió una niña que tuviera 3 años y que fuera, a ser posible, de Asturias o de, no sé, dijo de Málaga, me parece. Ella puso en los lugares donde quería y la edad. Y bueno, entonces le consiguieron, porque ahí sí era un listado, una niña de Asturias, pero no tenía 3 años, sino 7 años. Entonces ya ahí no es lo mismo alguien 3 años que bueno. Y entonces tuvo una relación muy tormentosa. Claro, ella siempre ha declarado, o en esos ya testimonios o documentos que he podido consultar, que ella pues la quería darle su cariño, incluso la posibilidad de que en un momento dado fuera su heredera. Pero la niña pues no respondía a sus expectativas. Era agresiva o no obediente. Ella quería, en un momento determinado, adoptar a una niña de Traguntía,
para darle una cultura y para darle pues eso, unas posibilidades de vida y demás. O sea que eso también te habla de ella, ¿no? Su instinto maternal. Adoptó una niña de Asturias y ella quería una niña pequeña porque tenía necesidad o gusto, quería tener trascendencia. Me imagino que sería por eso, porque tenía ese instinto maternal desde pequeña. Y esa niña quería una niña pequeñina, como digo, y le dieron una niña más mayor, más grande, que por lo visto tenía muchos problemas mentales, muchísimos. La acogió en su casa entusiasmada y todo esto, y la niña pues debía querer estar con su familia, evidentemente, porque era huérfana, tenía al abuelo y a más hermanas. Por lo visto ya había pedido la más pequeña y le dieron esta que era más grande. La lleva a colegios de aquí, de Valladolid. En el colegio de Valladolid finalmente la expulsan porque dicen que es una niña tremenda, que tenía problemas mentales, o sea, probablemente tuviera cierta esquizofrenia. Total, que la vida se hace imposible, pero literalmente unos follones en Valladolid. Total, que después de muchos años la niña vuelve otra vez, la devuelve a su casa. Eso sí que es una tragedia total. El adoptar a una niña que no consigas hacerla contigo por lo que sea, ¿verdad? Tuvo que ser tremenda para la niña y para ella. No satisfecha con esto, después de un tiempo, quiere volver a adoptar otra niña. Y el conde de Yeltes le dice que se está chiflada, que si no le ha servido suficiente lo que la experiencia ha tenido, que tenía, ¿no? sí, como para volver a repetirla. No llegó, no cuajó esa historia. Pero también te habla de cosas. Tenía instinto maternal o tenía necesidad de tener alguien a quien dejarle todo su patrimonio. Yo he logrado ir a Asturias, ir a la aldea de donde provenía esta niña. Los familiares de esa niña tienen una visión diferente. Te cuentan, bueno, una niña de 7 años, criada en la aldea, analfabeta, desnutrida, quiero decir, pues la lleva una señora que no conoce, pues claro, la niña reaccionaba como un animalito que no sabe ni comportarse ni atender. Y según la familia de la niña asturiana, pues claro, la señora no la trató, según ellos, con ese cariño que ella dice que la trató. Lo cierto es que la devolvió. La devolvió. La niña adoptada. La devolvió. ¿Cuánto tiempo estuvo con ella? 2 años o 3 años o algo así, ¿no? Y bueno, pues pude seguir la pista de la niña que pues, acabó en un orfanato de Luarca y murió con 15 años, me parece, algo así, ¿no? ¿Cuál era su círculo de relaciones? ¿Con qué gente se movía? Sí, con gente de todo tipo, que era curioso. O sea, ella las primeras relaciones que tiene son con el conde de Yeltes, con Miguel de Aguilera. Desde pequeños son amigos, porque vivían en la misma casa, en el mismo edificio en Madrid, aunque los padres de él y de ella no querían que se relacionaran, pero ellos tenían mucha amistad, los padres no querían. Entonces, a partir de ahí, tenemos una gran cantidad de, como digo, de cartas en las que nos están contando la relación que tienen entre ellos, ¿no? Él quería casarse con ella, claramente, porque también tenía una trayectoria parecida, también era hijo de solteros, los padres, o que luego también, bueno, eran parecidos. Podríamos decir que tenían una cierta relación. Ajá. Y él quería casarse con ella, y ella era como muy recta en su pensamiento, entonces sabía que tenía él algunas historias por ahí y no le gustaba nada. Toda la vida mantuvieron contacto, pero separados. Finalmente él se casó con la señora con la que había tenido los hijos y ella siguió camino, pero siempre estuvieron carteándose, diríamos, ¿no? Tuvo muchos pretendientes, muchos, y no se casó con ninguno. Entonces, quiero decir, ya ese hecho también era llamativo cuando hablábamos de todas las cosas a la contra de la sociedad, lo que se esperaba, ¿no? Tuvo supuestamente amores con este chico que era hijo de unos labriegos del Cuartón. Entonces, un mozo que tenía cierto éxito porque cantaba bien y bailaba bien, pues el mozo tenía 18 años y ella tenía 15. Y bueno, se supone que hubo ahí algún tipo de relación. Lo cierto es que la relación encolerizó a su padre, a Carlos Luna, y expulsó del Cuartón y de todas las fincas, no al mozo, sino a toda la familia del mozo. O sea, porque claro, lo que pretendían sus padres era, hombre, no te vas a casar con un mozo labriego, alguien de tu clase, alguien de tu nivel, ¿no? Hubo uno que fue pues, más claro y hay muchos más. De hecho, hay un libro sobre él que fue Gonzalo de Aguilera, ¿no? Que fue un
El conde, ¿no? El conde, que era, bueno, pues el jefe de prensa de las tropas de los golpistas de Franco, ¿no? Que era, bueno, y era un tipo también muy leído, con muchos idiomas, y ahí se tuvo una relación muy larga, de varios años. ¿Cómo fue su relación con los hombres a lo largo de su vida? Yo creo que difícil. Tuvo una relación con el muchacho que verdaderamente pues era un igual suyo, ¿no? Con Aguilera Munro. Era un chico con un carácter muy, muy difícil. Y ella enseguida se da cuenta de que ese hombre es muy complicado, muy complicado. Luego no sabemos muy bien qué otras relaciones tuvo. No lo sabemos verdaderamente. Y yo me inclino a pensar que cuando ya es una mujer madura encuentra a Primo de Rivera y hay algo en esa historia muy, muy hermoso. La historia que cuenta todo el mundo luego de Primo de Famoso Rivera, Primo ¿no? de Rivera, ¿no? De Miguel Primo de Rivera, que es una cuestión que no hemos encontrado absolutamente nada. Sí es cierto que cuando decían que cuando él había muerto ella estaba con él. No, eso hemos comprobado que no es así, porque en esos años, en los años finales de los 20 ella estaba en Siria. Dicen que encontraron en uno de los palomares del cuartón unas cartas subidas de tono entre ellos y no sé qué, y entonces una persona que estaba en ese momento regentando el tema del cuartón, no sé qué, pues se lo dio a la familia de Primo de Rivera. ¿A quién se le ocurre dar unas cartas de ese estilo a la familia? Desaparecieron, nadie las ha visto. Entonces, ¿qué es? ¿Realidad? Puede ser. Es muy controvertido porque las fuentes a las que he tenido acceso hablan de que también se le atribuye que llegó a ser amante del dictador, de Miguel Primo de Rivera. Y por otra parte vivía en compañía en su finca salmantina de la que denominaba las malas lenguas su Miss inglesa. Ella se muda a Barcelona, está enferma, fallece en el año 53. Sí, 7 de enero, de febrero. La controversia la persigue, no sé si decir la polémica. No, el conflicto, sí. El conflicto. Es inherente a su vida. Ella hace un testamento, no tiene herederos, lo dona, empieza a donarlo parte de su servicio, obras de caridad, etcétera, etcétera. Pero no se respeta, se impugna ese... Claro, pero fíjate, se respeta y no se respeta. O sea, que primero se impugna, efectivamente, no se acepta ese testamento sacramental, que es un testamento sacramental que se impugna y acaba ganando la parte que no lo acepta y Lo impugna el Estado, además. Lo impugna el Estado, claro. El argumento que se utiliza es que si hubiera sido ciudadana catalana, valdría ese testamento. Entonces, en ese testamento, que también he podido ver, evidentemente, pues sí que efectivamente dejaba pues, a sus empleados, a obras de caridad, a la iglesia, a una parte de la iglesia, y que se hiciera una fundación. También se decía ahí, para que esa fundación pues, coordinara y administrara esos bienes, ¿no? Decía que su palacete, ese palacete misterioso y alucinante, el cuartón, que quedara exactamente como estaba en vida de ella. Eso, por ejemplo, no se cumplió, evidentemente. Fallece de una enfermedad en Barcelona. Ella decide qué hacer con sus bienes, pero aún así tampoco la dejan tranquila. No la dejan tranquila, porque ella tiene un testamento, pero claro, lo ha hecho a la manera catalana y ella es verdad que no cumplía los requisitos para que ese documento fuera válido. Y bueno, pues ahí hay una pelea tremenda entre quienes defienden ese testamento hecho por ella de viva voz o quien se niega y bueno, termina todo de la manera que termina. Pero yo creo que no la dejaron en paz, ni siquiera la están dejando en paz ahora, porque su cuerpo no está donde ella quiso que estuviera. ¿Por qué no se cumple ese testamento? Por más que... por cuestiones burocráticas. Hasta que consiguen reafirmar ese aventestato en España, en el resto de España, quiero decir, porque como se hace en Cataluña, pasan muchos años. Creo que tiene que venir, incluso Franco es el que, a través de un decreto ley, el que reconoce ese testamento. Efectivamente.
pero pasan años, ¿eh? Ella muere y hasta después de 4 años, me parece que son, no se da este decreto. Falleció en el 53, creo sí, recordar. Sí, en el 53 hasta el 56, 57 me parece que es la fecha, no se reconoce su testamento y claro, mientras tanto han ido esquilmándose muchas cosas. Fue una herencia sacramental, fue a parar al Estado después de unas disputas judiciales entre su ama de llaves, que tenía, tenía derecho a una parte de su herencia, por lo que la propia doña Inés le legó, pero que en el juzgado pues, no pudo ser demostrado y finalmente cayó en manos del Estado. ¿Cuál es el legado que ha dejado Inés Luna Terrero? Buena pregunta, porque un legado material que bueno, pues se ha administrado y que es muy interesante también, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? De hecho, pues el legado se supone que es de donde salen las posibles ayudas o becas, ¿no? Pero yo me interesa mucho el legado cultural o el legado social. Bueno, creo que es sí que adelantada en el sentido de legado, ¿no? De legado que a lo mejor ella ha sido inconscientemente. Yo digo que yo no creo que haya sido una militante luchadora de los derechos de la igualdad, pero ella la ha ejercido, ¿no? Pues inconscientemente lo fue, sí. Evidentemente, ¿no? ¿Cuál es el legado que tú crees que ha dejado o que sigue vivo de Inés Luna Terrero? Pues nos ha dejado una existencia novelesca, nos ha dejado un testimonio. Ella guardaba muy bien todos los papeles de su familia, guardaba muy bien sus propios papeles, una documentación que nos explica muy bien pues, cómo viajaba una mujer. Solo ya por eso es importante, cómo viajaba una mujer sola en esta época. Esa casa, cómo tenía esa casa, cómo guardó las fotos de sus viajes. Ya solo con ese testimonio tan hermoso merece la pena que nos acerquemos al personaje. ¿Por qué sería importante reconocer la figura de Inés Luna hoy, siglo XXI? Por todo lo que hizo. El legado ha posibilitado que toda una zona, como era la zona de Vitigudino, se dimensionara muchísimo y la mayoría de la gente haya podido estudiar con el dinero de sus becas. El conocimiento es cultura y es avance y es todo. O sea que yo creo que el patrimonio de Inés Luna ha lanzado a mucha gente en Salamanca y ha dimensionado Salamanca a ese ámbito cultural que es hoy día el que le caracteriza. Su mayor legado es el actual, que esta fundación pues otorga becas para la educación. Y es una cosa pues maravillosa, ¿no? Pero la relación de doña Inés con las luchas de la mujer para conseguir esos avances, el sufragio, el divorcio, realmente a ella yo creo que le importaban bien poco. ¿Cuál sería el título que define la vida de Inés Luna? Quise ser libre. Quise ser libre. No sé si lo fue. ¿Feliz fue? No, yo creo que no. Lo intentó. Y eso también no es poco, un hermoso testimonio. Lo intentó. Es verdad que esta mujer, si hubiera tenido ese punto de ir un poco más allá, de no construir una casa, de haberse interesado más por ciertas cosas, pues estaríamos hablando de un personaje muy especial, pero hubo algo que la dejó aquí, la convirtió en algo, si quieres, anecdótico, ¿no? ¿Qué modernidad llevaba Inés Luna? Pues en su propia vida, no la llevó más allá. Yo no la veo como una luchadora, es decir, yo quiero transformar España, ¿no? Yo quiero que a partir de mi ejemplo las mujeres tengan los derechos que le corresponden. No la veo con esa militancia. Pero sí decía, no, es que ella no tenía que doblegarse a nada. Hay que hacer una mención también a que nuestro Basilio Martín Patiño, un director de cine salmantino reconocido y un exponente, no cabe duda, de los cambios en nuestra cinematografía del momento, pues le dedicó un documental que se titulaba Espejos en la niebla y que recomiendo a todo el mundo. Que bueno, pues desde una perspectiva, pues como dice el nombre, Espejos en la niebla, un poco onírica, pues nos hace ver lo que vivió doña Inés, ¿no?